Para comenzar, debemos hablar sobre el intercambio comercial. Se le conoce como intercambio comercial cuando dos agentes económicos intercambian bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Dicha contraprestación puede ser monetaria, dinero o en especie, bien o servicio. Al conjunto de intercambios se le denomina comercio, pues se integra de la relación de intercambios que se producen en el planeta. Gracias a los avances del transporte, los intercambios comerciales se han vuelto una acción cada vez más frecuente a escala global. Esto es un fenómeno que ha provocado la globalización y los efectos de esta en la economía. Es decir, que gracias a la globalización existe un flujo de comercio más intenso y a la vez se puede comerciar con cualquier lugar del mundo. Considerando lo anterior, el comercio internacional implica la compra, venta o intercambio de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago, por lo que se ha aumentado la liberación comercial y a la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Debido a eso, el comercio internacional cuenta con dos organizaciones de distinta naturaleza y objetivos, pero que coinciden en velar la protección y ampliación de los intercambios de bienes y servicios en todo el mundo. Estas son la Cámara de Comercio Internacional, cuya función es estimular la inversión y las transacciones comerciales entre empresas de distintos países, así como servir de portavoz ante organismos intergubernamentales y gobiernos. Y la otra es la Organización Mundial del Comercio, que es para velar por el cumplimiento y las normas que rigen el comercio entre países. Ahora hay que dejar en claro que aunque las definiciones de comercio internacional y comercio exterior son muy similares, hay una gran diferencia. En el caso del comercio internacional, hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras el concepto de comercio exterior suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país frente al resto del mundo. La necesidad de que los productos lleguen a los mercados internacionales en las cantidades y condiciones correctas, al lugar exacto y en el tiempo y costo adecuados, hace surgir uno de los aspectos claves del comercio internacional, la logística. Este concepto constituye un elemento clave en la diferenciación y colocación exitosa de un producto en cualquier mercado. Logística internacional. La definición que plantea el Centro de Comercio Internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que es el sistema que integra las funciones para la producción, comercialización y distribución física, para la gestión del inventario de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación de comercio internacional. Entonces, tiene como elemento base el producto y se encarga de la gestión de tres funciones claves a saber: la producción, la comercialización y la distribución del producto. Dentro de los actores de la logística del comercio internacional se tienen los productores, los cuales se encargan de generar la producción exportable; los vendedores son los que se encargan de la exportación; y los compradores, que se dedican a la importación. Objetivo de la logística internacional: integrar los procesos necesarios de las empresas relacionadas, proveedores, productores, comercializadores, empresas distribuidoras, etc., con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores al menor costo, en el menor tiempo posible y al más alto nivel de servicio. Importancia de la logística internacional. Sin una estrategia de distribución logística transfronteriza, es imposible que las exportaciones e importaciones se concreten efectivamente. De ahí la importancia de la logística internacional. Con una estrategia de distribución adecuada y con objetivos de logística bien definidos, es posible optimizar los recursos técnicos, financieros y humanos para reducir los procesos innecesarios, controlar los costos y mejorar la productividad y eficiencia de toda una cadena de suministro global, en la que intervengan compañías de dos o más países. En este sentido, la logística internacional es importante porque es la que permite precisamente que se puedan realizar intercambios comerciales a lo largo de todo el planeta. Y esto es útil no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes, que por ejemplo suelen importar ciertos productos para venderlos en sus países de origen o exportarlos para venderlos en el exterior mediante diferentes estrategias de canales de distribución. Características de la logística internacional.
Entre las principales características de la logística internacional se encuentran las siguientes. La globalización. El transporte multimodal. La industria logística internacional se apoya del transporte marítimo, aéreo o terrestre. El tipo de transporte se define de acuerdo al país de procedencia y de destino, el tipo de vía, el valor y volumen del producto, el tiempo de entrega, entre otros factores de la cadena de suministro. La estandarización. Durante la logística y cadena de suministro es necesario cumplir con estándares internacionales que varían de acuerdo a ciertos elementos como los países involucrados o el tipo de producto. Por esto, el gerente de operaciones debe estar al tanto de las regulaciones y estándares aplicables al embalaje, almacenamiento y transporte del producto, peligroso, frágil, perecedero, etc., para que así la gestión de la mercancía no tenga ningún problema en las aduanas o plataformas logísticas. Funciones de la logística internacional. La logística internacional aborda distintos procesos importantes para que la distribución física de los productos sea lo más efectiva posible. Embalaje y etiquetado. Es uno de los principales elementos de la logística. Consiste en el proceso de empaquetar y envolver el producto para que llegue en perfectas condiciones a su destino final. Para el comercio internacional, el embalaje de las mercancías debe estar correctamente etiquetado con información clave sobre el producto y el país de origen. Transporte de larga distancia. Es una de las funciones de la logística internacional más críticas para las cadenas de suministros globales, ya que consiste en el proceso de hacer llegar el producto desde el país de origen hasta el país de destino, y para lograrlo a veces es necesario utilizar más de un tipo de medio de transporte: aviones, barcos, trenes, etc. Almacenamiento. El proceso de almacenamiento no se realiza únicamente en el país de destino. A veces es necesario almacenar las mercancías en centros logísticos provisionales, en ciertos puntos donde el transporte logístico realiza escala, a lo largo de la cadena de distribución o aprovisionamiento. Aduanas. Este punto es un proceso de inspección, en donde se evalúa que la mercancía cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes para ser distribuido en el país importador o para ser transportado a lo largo del país para llegar hasta otro punto de destino. La distribución física internacional se entiende como el conjunto de operaciones que, para el desplazamiento de la carga desde su lugar de fabricación o producción en el país de origen hasta el lugar del importador en el país de destino, requieren una ejecución secuencial denominada cadena de distribución física internacional, con una duración total que se llama tiempo de tránsito, que implica costos, tiempo y calidad para el cumplimiento de la orden solicitada. Dado que el desplazamiento del producto es el aspecto más importante dentro de la distribución física internacional, el transporte internacional de carga, o TIC, constituye el parámetro de costo principal. Así, en la medida en que un competidor disponga de mecanismos más eficientes de transporte, su producto y la relación comercial con el cliente en el extranjero pueden peligrar. Transporte de carga internacional. El TIC, o transporte de carga internacional, es el eje de todo el sistema de la logística de comercio internacional. Tiene tres componentes principales: la infraestructura, en la cual se incluyen las vías naturales o artificiales, ríos, lagos, océanos, espacio aéreo, rieles, carreteras, y las terminales. Operaciones, compuesto por los modos de movilización que pueden ser unimodal o multimodal, es decir, que involucra más de un medio de transporte. Las unidades de operación, vagones, camiones, barcos, aviones y operadores de unidad. Servicios, tanto los proveedores individuales como corporativos, transportistas, conferencias navieras o aéreas, y los usuarios individuales o corporativos, importadores, exportadores, comercializadores o consejos de usuarios. Una combinación vital: costo, tiempo y calidad. Existe una interrelación entre la logística de comercio internacional, la distribución física internacional y la actividad del transporte comercial internacional o transporte de carga internacional, derivado de aspectos básicos comunes como lo son el costo y el tiempo de calidad del producto. El costo al final se refleja en el producto. El tiempo representa la duración total de la producción hasta la entrega de la mercancía. Y por último, la calidad del producto está dada por sus especificaciones, los servicios asociados, la confiabilidad, experiencia en el traslado y manejo de la mercancía y el transporte.
Es importante que las empresas dediquen esfuerzo a la gestión de la distribución física internacional, ya que es un costo que afecta en el precio del producto de exportación, por lo que se debe manejar información sobre la carga, sobre las características y preparación para el transporte, modos de transporte disponibles, rutas, vehículos apropiados y sus terminales. Regulaciones internacionales que la rigen, servicios y costos de estos, los tiempos que tarda cada paso y además se incluye la función administrativa de los pagos o cobros de los servicios solicitados, ya sea que la empresa disponga de estos recursos o los contrate a un transportista o una empresa de logística. Y Logistic, una salida viable a la distribución de las mercancías en los mercados internacionales. Hoy las actividades internas y externas de las empresas pueden ejecutarse y culminarse mediante un único centro, la web. El fenómeno Internet implica una interrelación de negocios que se puede mostrar bajo la unión integral de las actividades de una empresa con otra o de un consumidor con una empresa, entre otras múltiples combinaciones. De cara al futuro, las nuevas necesidades logísticas derivadas de la globalización de la economía y de la generalización del comercio electrónico serán las oportunidades más relevantes. Lo anterior llama a fortalecer la actividad de las empresas productoras mediante este nuevo esquema. De esta forma, tres grandes fuerzas del mercado serán las que hacen necesario cambiar la forma en que los procesos logísticos operen día con día: e-commerce, globalización y expectativas de los consumidores. Por lo tanto, para entender el impacto de la logística adaptada al desarrollo del comercio electrónico, hay que conocer las actividades logísticas, evaluar de qué forma interactúan con el comercio, buscar soluciones que permitan agilizar la comunicación entre las entidades involucradas y dotar de valor agregado al servicio global con un objetivo: la fidelidad del consumidor. Ante todo, se ha podido concluir que para el éxito en la logística de todo mercado internacional deben estar involucrados ciertos criterios fundamentales: la planificación global a largo plazo, mediano y corto, es decir, cómo, cuándo y a dónde se va a distribuir un producto; cooperación con los proveedores; planificación operacional interfuncional, o sea, saber cómo funciona el manejo de la carga desde el origen hasta el destino o transporte; mejoras permanentes, dado que la competencia copia lo bueno, por eso se deben superar las propias ideas; correcta asignación de funciones; tecnología de la información, tener una tecnología apropiada a las necesidades propias y a los clientes; monitoreo y regulación de los procesos; y orientación y cooperación con el cliente. Audio Jungle. MC Noticias y otros medios publican que Puebla y España alcanzan intercambio comercial por $400 millones. Puebla y España alcanzan un intercambio comercial por el orden de los $400 millones, mientras que la inversión extranjera directa procedente de ese país rebasó los $2.332 millones en 2 décadas. Conforme a datos de la Secretaría de Economía Federal, España es el tercer país con mayor inversión extranjera en la entidad poblana, detrás de Alemania y Estados Unidos. La relación entre Puebla y España no solo radica en la actividad automotriz y manufacturera, también existe una importante dinámica de trabajo en sectores como el textil, confección, hospedaje e inmobiliario, hostelería, turismo, energías renovables y crianza de ovinos. La importancia de esta relación es tanta que la pausa con España complica la recuperación económica de Puebla. Ante los problemas económicos que se están presentando por los efectos de la pandemia por COVID-19, los países requieren establecer lazos de colaboración. Una pausa con España complica la reactivación económica de Puebla y en general de México. Herminio Sánchez, de la Barquera y Arroyo, decano de Ciencias Sociales de la UAPEP, resaltó que España es el tercer país con mayor inversión extranjera con Puebla. Por ello, una pausa afectaría a la economía local.
RT Noticias publica que Venezuela destaca el crecimiento del 12% en el intercambio comercial con Rusia y el fortalecimiento de la alianza estratégica. El intercambio comercial entre Venezuela y Rusia se ha incrementado en un 12%. Resalta la Cancillería venezolana a través de un comunicado que reseña la conversación telefónica que sostuvo este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario ruso, Vladimir Putin. Maduro destacó en Twitter que la cooperación con Rusia se da en diversas áreas estratégicas, al más alto nivel, y que esa relación se fortalece con la unión inquebrantable entre ambos pueblos. La mayor importancia de esta relación es que, de acuerdo al texto oficial, el presidente venezolano agradece el respaldo que le brinda Rusia a Caracas para luchar contra la pandemia del COVID-19, al apoyo con el suministro directo de vacunas, así como distintos medicamentos para atender a la población venezolana. El mandatario ruso también resaltó la importancia de continuar con la cooperación en la lucha contra el COVID-19, incluyendo los suministros de vacunas rusas a Venezuela y la necesidad de intensificar los contactos ruso-venezolanos en distintos niveles. Y eso es todo por hoy. Gracias por transmitirnos el día de hoy y hasta la próxima.